que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, les dice. Y les dice, mire, el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. No sean cómplices del mal. Ustedes que ahora están viendo pastores que están andando desordenadamente, no trabajando en nada, señálenlo, díganlo, hey hermano, ¿y por qué usted no trabaja? Trabaje para que no sea tan gravoso a la iglesia, ¿no? Para que quede un fondo para compartir con la viuda, con el pobre, con el huérfano, con tantas necesidades que hay ahora. Miren que hay denominaciones y religiones que no tienen un presupuesto para ayuda social. Casi todo es llevado para el sueldo del pastor, casi todo es llevado para pagar impuestos, para pagar teléfono, para pagar el TV cable, para pagar el internet, para pagar el plan, para pagar luz, para pagar agua. Todos se consumen ahí y no queda nada. Y muchas denominaciones religiosas, para edificar, aparte de eso, de los diezmos y ofrendas, les están pidiendo que colaboren con cemento, con bloque, con todo lo que puedan. Por medio de las predicaciones, un poquito les golpean el codo, ¿no? Para que den, diciéndoles que Dios bendice al dador alegre. Pero eso no es así, no es así. Dios no ha mandado edificar para que no hayan estos problemas. Eso es piedra de tropiezo para que la gente no se convierta a Cristo. Y los que están en esas denominaciones, en esos templos, han caído bajo una maldición, dice la palabra de Dios. Porque es un evangelio diferente el que están practicando, edificando templos. Es un evangelio diferente. Los primeros cristianos, los apóstoles nunca enseñaron eso. Quiere decir que es otra enseñanza, un evangelio diferente. Sea anatema, está bajo maldición. Y por eso ya has enseñado en los otros videos de que la gracia de Dios no se manifiesta ahí. Y es más, Dios ha mandado un espíritu engañoso ahí para que estés haciendo pensar que es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces el que no obedece a este señalando, señálelo y dígalo, hermano, usted está haciendo mal, está administrando mal. Y es más, dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Yo sé que muchos de ustedes que oyen este mensaje se pondrán a orar, a decir yo voy a orar para que mi pastor reaccione, para que aquí todos reaccionemos y que hagamos lo que hay que hacer y ya no sigamos con tanto énfasis de edificar. Ellos no van a entender. Los pastores, los líderes religiosos no entenderán esto. Ellos querrán seguir creciendo denominacionalmente y religiosamente. Querrán ponerse otras sucursales en otros lados, abrir otras obras. Es que quieren siempre seguir creciendo. No van a querer. Más bien, ¿qué hay que hacer? Señalarlo. Si no quiere obedecer, ¿qué dice? No os juntéis con él para que se avergüence. Si todos ustedes salen de esas denominaciones y de esas religiones, ahí se avergonzarán los líderes de esas religiones y denominaciones y dirán verdaderamente, se cumple lo que Dios dijo. Dice que estos pastores en los últimos tiempos dejarán de pastorear a mi pueblo, porque el Señor mismo los pastoreará y Él levantará pastores conforme a su corazón, pastores que no piensen hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, y pastores que no vivan comiendo el pan de balde, pastores que no vivan sin trabajar en nada, sino que pastores como usted, como yo, como cualquier persona, que estén dispuestos a trabajar por gracia, servir a Dios y con grupos pequeños. Eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos, porque dice la palabra de Dios que en el último tiempo el Señor enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Estarán ya esparcidos. Es tiempo que empecemos a salir de toda denominación y toda religión falsa para empezar a practicar verdaderamente un culto verdadero.
La palabra de Dios dice, si alguno, entonces dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Eso sí también. No son mis enemigos, ustedes pastores denominacionales, ustedes los líderes denominacionales, ustedes no son mis enemigos. Es más, yo amo vuestras almas, pero sé que el corazón se ha endurecido. Y porque se ha endurecido, hay que orar y pedir a Dios que tenga misericordia de ustedes para que lleguen a entender esta verdad, se arrepientan de todas sus iniquidades, porque son iniquidades, todos estos desvíos doctrinales, que ya están ustedes embarrilados en esto. Pero Dios tiene misericordia en estos últimos tiempos y por eso me ha escogido a mí para predicarlos esta verdad, para que ustedes se arrepientan y para que no reciban esas plagas que el Señor traerá sobre la gran ramera, sobre la gran Babilonia, que es todo ese sistema religioso, poderoso, materialista. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 del 11 al 15 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortando por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Dice en Hebreos capítulo 10, 19 al 25, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, no sobre estas casas, templos de este mundo, sino sobre la casa de Dios, que es el cielo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nos acercamos a Dios con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, creyendo a todo lo que yo les estoy predicando y enseñando. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? No por medio de una religión, no por medio de una denominación, no por medio de un sacerdote terrenal ni de un pastor terrenal. Nos acercamos confiadamente, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso sí, si usted puede reunirse, como dije, en las casas, con su vecina, con su vecino, en su casa, empiece en su casa. La palabra de Dios, ahí es donde dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Eso han utilizado todas las denominaciones y religiones para hacerles pensar de que en el único lugar que ustedes pueden congregarse es ahí en esos templos de 4 paredes. Pero la palabra de Dios, cuando fue expresada esta palabra, no habían templos, no habían basílicas, no habían casas de oración construidas por los hermanos, por la iglesia, con los fondos de la iglesia, sino que las reuniones eran en las casas, en cualquier casa, en un aposento alto, en un domicilio. Alguien decía, yo quiero que en mi casa se congreguen. Listo, todo el condominio se reunía ahí y seguían así ganando muchos hermanos para el reino de Jesucristo, para la iglesia de Jesús. Y no tenían nombres. Las iglesias, las diferentes iglesias no se ponían nombres. Muchos dicen que sí tenían nombres. Investigue bien la palabra. Nunca pusieron ellos nombres a sus iglesias. Lo que sí dice es la iglesia que está en tal lugar, pero nunca dice la iglesia llamada. Nunca. Como ahora, ¿de qué iglesia eres? Y cada iglesia, cada denominación, cada religión ahora tienen nombres. Pero en ese entonces no, porque la iglesia era una. Ponerle nombre significaría en ese entonces hacer un sectarismo, hacer secta o hacer una denominación, fragmentar el cuerpo de Cristo.
dividir el cuerpo de Cristo, mutilar el cuerpo de Cristo. Y por eso ahí expresó esto, no dejando de congregarnos. Ellos se congregaban en cualquier lugar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tengan cuidado, este texto se ha tomado para sembrar en el corazón de las personas que tienen que obligadamente congregarse en sus templos. Pero no, esto fue expresado cuando no había templos. Por favor, la palabra de Dios dice también en Hebreos capítulo 9, del 11 al 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuántos creen que Jesús está presente? Yo creo que Jesús está presente. Él vive. Él reina. Él está presente en el cielo y está presente en espíritu acá. Él me escucha, Él me oye. Él mira mi proceder, mi caminar. La palabra dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el camino amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo hizo la última ceremonia, el último sacrificio, o sea, misa, el último culto, culto representativo, llevado a cabo en la realidad de su propia carne, dado en sacrificio en la cruz. El último culto, para de aquí celebrar en adelante las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Y podemos congregarnos, y la iglesia no es las cuatro paredes. Mateo capítulo 18, 19 al 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dice, no dice en un templo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. No piensen ustedes que en esos grandes templos donde que se oye manifestaciones del Espíritu Santo y tantas cosas, que ahí nomás Dios le va a escuchar, le va a sanar. No, Dios le escucha donde usted esté. Solo tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice: donde estén dos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la fe verdadera. Eso es no desechar la cruz de Cristo. Eso es no desechar el evangelio de Jesús. Eso es creer en el verdadero evangelio. Creer en el verdadero evangelio es creer que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y la palabra de Dios concuerda, dice en Efesios capítulo 2, 14, 22, hasta el 22, 2, 14 al 22, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separaciones. Mire, ellos han hecho varias denominaciones, varios templos, varias religiones, y están separados, pero ahora viene Cristo. Es tiempo ya de renunciar todo nombramiento denominacional, todo religiosismo, todo membrete, todo rótulo. Es hora ya de botar todo eso y de botar toda esa vanagloria de los templos. Es hora ya, porque dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Sí, porque ellos tienen leyes expresadas en ordenanzas. Cada uno tiene su ordenanza. La ordenanza de la Iglesia Católica no es la misma ordenanza de las evangélicas, y sucesivamente entre ellas. No es la misma ordenanza, ni el mismo culto, ni la misma forma de llevar a cabo las misas y los cultos. Dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que quiere. Si caen todas estas denominaciones, estas religiones, con todos estos líderes, solo ahí podremos unirnos en una
sola iglesia, en la iglesia verdadera, en la iglesia de Jesucristo. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Jesús, no por medio de denominaciones ni de religiones, sino por medio de él, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque no hay varios espíritus. El espíritu no puede estar fragmentado en diferentes conceptos, en diferentes religiones, en diferentes denominaciones. No puede estar fragmentado Cristo de esta manera. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice edifiquen sus templos en esta tierra, tabernáculos terrenales, de concreto, de lo que sea. No dice eso, dice, sino que la iglesia, el templo nuevo, dice que debe estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? La doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero templo, no hecho de mano de hombre, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esas son las buenas nuevas que yo predico. Primera de Pedro 2, del 1 al 9, está expresado ahí también la palabra. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Así, empecemos a recibir una verdadera palabra, no adulterada, para poder crecer. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, la bondad de Dios, aceptemos esta verdadera palabra que no es adulterada, acerquémonos a Él. Dice, piedra viva, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por todos estos hombres que han edificado sus propias denominaciones y sus propios templos. Dice, vosotros también, como piedras vivas, nosotros somos esas piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que debemos empezar, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, eso, escogida, dice la palabra, preciosa, y el que creyere en él, tal como estoy expresando, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, preciosa, pero para los que no creen, o sea, ¿qué quiere decir? Para todos los que no van a creer este mensaje, la piedra que los edificadores, los que están haciendo estos templos y denominaciones, dice la palabra, la piedra, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también designados, mas vosotros sois linaje escogido. Eso es lo que somos, y eso estoy declarando. Ustedes son ese linaje escogido. Todos a nosotros nos dice que somos real sacerdocio. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no dependo de un sacerdote. Ya no dependo de un pastor, de un maestro. Todos debemos llegar a ser, esta tiene que llegar a ser una realidad en nuestra vida. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.